Nuestro mensaje de este día es pesado en balanza. Y yo quisiera rogarles que abrieran sus Biblias en el libro del profeta Daniel, capítulo 5, y vamos a leer dos porciones del mismo. Daniel 5 del 1 al 6 y luego del 25 al 31. Daniel 5 del 1 al 6 dice de la siguiente manera: el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una con la otra. Versos del 25 al 31. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro, y proclamar que él era el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque siempre refresca y siempre nos hace pensar detenidamente sobre nuestra vida y el proyecto que hemos tenido de ella en este mundo, Señor. Ayúdanos, por lo tanto, a aplicar esta enseñanza a nuestro diario vivir a partir de este día, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. El rey Belsasar era nieto del rey Nabucodonosor. El padre de él era Nabónido y estaba vivo aún. Por lo tanto, él era corregente con Nabónido. Pero este rey vino y, como notamos, hizo una fiesta para 1000 de sus príncipes. Y en esta fiesta no le bastó a él el beber y comer como lo estaba haciendo al compartir con todos ellos, sino que mandó a traer los vasos sagrados que tenían y que el abuelo de él había traído del templo de Jerusalén. Y los trajo y prácticamente los contaminó de esa forma. Habían adorado a otros dioses y aquí estaban prácticamente amancillando el nombre del Dios Todopoderoso. Y es triste ver cómo esta persona no tomó en consideración lo que es Dios, porque actualmente muchas personas creen en Dios, pero no creen que Dios pueda tener el poder que tiene, o que pueda llevar el control de nuestras vidas como lo tiene. Porque muchos pecan en escondidas y creen que eso va a quedar así, escondido. Pero hermanos, nosotros sabemos que ante los ojos de Dios nada puede ser escondido. Todo está a la vista de aquel, dice Romanos, a quien le tenemos que dar cuentas. O sea, nosotros tenemos que ser consecuentes con la posición espiritual y física que Dios nos ha dado en esta tierra. Porque aquí vemos nosotros que cuando este hombre vio la mano escribiendo en el encalado, debe explicarle algo rápidamente. Los estudios arqueológicos que han hecho sobre Babilonia han descubierto salones tan grandes que pueden contener a miles de personas. Y han descubierto también ellos un material parecido al yeso, que era con el que recubrían las paredes.
De tal manera que lo que Daniel nos está diciendo aquí es cierto. Incluso lo que Daniel escribió fue tan formidable que, si usted se recuerda, unos magos, dice entre comillas, no dice tres, sino unos magos fueron a visitar al Señor cuando nació y a reconocer su deidad, porque había dejado Daniel escrito que iban a ser el Mesías, el Salvador del mundo. O sea, este rey no consideró absolutamente nada de lo que estaba haciendo. Al calor de los tragos, como diríamos aquí en Guatemala, estaba obrando de una manera totalmente errada. Y si usted nota, cuando él vio la sobrenaturalidad de una sola mano, unos dedos, escribiendo en el encalado de la pared, si usted notó lo que leímos, dice que en primer lugar palideció. Luego dice que sus pensamientos también se turbaron. Y dice que se debilitaron sus lomos, que sus rodillas daban la una contra la otra, y que gritó haciendo venir a los sabios para que le dijeran qué era lo que decía esa escritura, que puso la mano en la pared. ¿Será que nosotros necesitamos ver algo así para cambiar nuestra vida, hermanos? Fíjense que Dios nos dio un don que se llama fe. Y aunque no veamos ese tipo de cosas, en nuestro interior sabemos que hay un Dios. Y cuando obramos por nuestra cuenta y riesgo, sabemos que estamos obrando mal. Le voy a poner un ejemplo. ¿Se recuerda cuántos reyes tuvo que vencer militarmente un pueblo que era un pueblo de esclavos, no era un pueblo de guerreros? ¿Cuántos reyes tuvo que vencer para poseer la tierra prometida? Fueron 31 reyes, hermanos. Gente armada, gente con experiencia bélica. Imagínense cómo Dios utilizó a un cuerpo de ejército de esclavos para vencer a ejércitos regulares. Pero le hablo de esto por una razón. Siempre les fue mal por no haber obedecido a Dios, a los judíos. ¿Se recuerda el primer caso? Dijo el Señor: no tomen nada de lo que hay en esa ciudad de Jericó, porque es maldición para ustedes y maldito el que lo tome. Y vino uno de los miembros de la tribu de Judá y se robó unas cosas, ¿se recuerda? Y fueron vencidos por un pueblo pequeño como Jai y los hicieron correr. ¿Y sabe qué hizo el líder de ellos, Josué? Postrarse ante Dios y decirle: ¿para qué nos trajiste aquí? Ya decepcionado por lo que estaba sucediendo. Y Dios le dijo: en lugar de estar ahí postrado, levántate, porque hay maldición en medio del pueblo. Te lo advertí y no hiciste caso. Y juntaron a las tribus y luego a los clanes y las familias, y apareció la persona. Cuando aparece este Acán, ¿se recuerda qué le dijo Josué? Le dijo en primer lugar: da gloria a Dios. ¿Sabe por qué le dijo eso? Porque no podía. Y luego le dijo: alábale, pero tampoco podía. ¿Por qué? Porque había un gran pecado en él, y le confesó que era lo que había hecho. Y lo que hicieron fue sacarlos a él y a toda su familia, y los mataron a pedradas, y luego quemaron todo lo que él tenía, y a ellos mismos ya muertos. Pero no se queda ahí la desobediencia. Si usted ve más adelantito, se va a encontrar con que hubo personas de una pequeña nación que había ahí que fueron inteligentes y dijeron, los de Gabaón, dijeron: esto nos van a destruir, disfracémonos y engañémoslos. ¿Usted cree que hubieran engañado a estas personas si consultan a Dios? No los hubieran engañado. ¿Por qué los engañaron? Tomaron pan mohoso, ropa así como de mendigo, y les hicieron conocer que venían desde muy lejos. Y ellos les creyeron. Hicieron pacto con ellos de perdonarles sus vidas, y vivían ahí nomás. Pero fueron engañados porque no consultaron a Dios. Lo que estoy tratando de aconsejarle esta mañana, con todo el respeto que usted se merece, es: todo lo que usted vaya a hacer, consúltelo con Dios. Pregúntele a Dios. No importa si es pequeño, mediano o grande. Lo que usted vaya a hacer, consúltelo con Dios para que le vaya bien. Eso es lo que el Señor está tratando de enseñarnos esta mañana, porque usted está viendo un rey de un reino muy poderoso, muy superior a los 31 reinos que le estoy mencionando.
Y sin embargo, se creía tan invencible que ellos vieron a los medos. Ellos vieron a Darío, fíjese, antes de esto, y se rieron. Pero no se dieron cuenta de que este hombre, con todo su ejército, estaba desviando el río. Y al desviar el río, ellos podían penetrar en Babilonia sin ningún problema. Jamás pensaron que pudieran desviar el río, y lo desviaron. Y usted vio conmigo lo que sucedió con Belsasar. Ese es un ejemplo para nosotros. ¿Se recuerda que yo le he dicho que la preocupación es sinónimo de no tener fe? Si usted tiene fe, confía en Dios verdaderamente. No importa la circunstancia que usted esté enfrentando, confía en Dios. ¿Se recuerda que en Números dice la palabra de Dios que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre dice para que se arrepienta? Si Él dijo, Él hará. Yo conocí un muchacho que se burlaba y se burlaba y se burlaba de todas estas cosas, y nos miraba como gente ignorante y con indiferencia, hasta que le llegó su turno como Belsasar. Y entonces se dio cuenta de que las cosas no eran como él pensaba, y que el equivocado era él y no nosotros. Qué maravilloso es estar tomado de la mano de Dios, hermanos. Va a ver tan interesante lo que vamos a compartir esta mañana, porque sabe una cosa, Dios quiere abrir nuestros ojos verdaderamente para que veamos. Entonces vemos que la escritura era un mensaje breve, nadie lo pudo interpretar, pero la reina madre le dijo: llamemos a este hombre que tiene el espíritu del Dios viviente, y él es el que va a revelarte qué es lo que sucede. Y lo primero que le dijo él, porque estas palabras tienen una interpretación lingüística como cualquier idioma, pero lo que le quiero decir es que la interpretación que dio Daniel era la que Dios le dio a Daniel. Eso no se lo inventó Daniel de su cabeza. Pero si usted nota, lo primero que le dice es: con todo tu reino. Dios con todo tu reino, le dijo, y le ha puesto fin. Le digo también: pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Y luego le dijo: tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Por supuesto, este hombre no lo creyó. Como le reitero, cuando el hombre está en una posición donde él cree que no tiene ningún problema, que es invulnerable, no va a hacer caso de la palabra de Dios y va a seguir en su necedad hasta que venga sobre él la poderosa mano de Dios. Y déjeme que le explique algo: cuando la mano de Dios viene, no hay nada que la pueda desviar, nada que la pueda quitar. Cuando usted aprende como pastor a orar por los enfermos, hay un momento cuando Dios le revela a usted con el tiempo y le dice: por más que ores, no va a haber sanidad, porque este es trato mío. Y tú no puedes interferir en un trato mío. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Porque cuando Dios determina algo sobre uno de sus hijos o de sus hijas, nada más tenemos que clamarle a Él misericordia. Porque Él es paciente para con nosotros, pero nosotros somos renuentes para con Él. Por eso este ejemplo es formidable, porque uno cuando lo lee dice: hombre, qué rey más tonto este, ¿por qué no hizo caso? Pero ¿sabe qué? Ese rey nos representa a nosotros, hermano, sin ánimo de ser peyorativo. Consideremos entonces nuestro relato. ¿En qué balanza fue pesado él? No fue en la balanza de él, ya se fijó. El rey no fue pesado en la balanza de Belsasar, porque esa hubiera sido una balanza injusta. Fue pesado en la balanza de Dios. Y ahí es donde no nos gusta, hermanos, porque ahí Dios no se equivoca, nosotros sí. Nosotros en nuestra propia apreciación de lo que somos nosotros y nuestra vida, miren, nos sentimos que solo nos falta que nos salgan las alitas. Y estamos tan errados, tan equivocados. Y Dios lo que hace es mostrarnos el error en el que nosotros nos mantenemos. ¿Se recuerda de los fariseos? A los fariseos Jesús les reprochó tantas cosas, porque ellos como religiosos creían que ellos estaban exentos de cometer errores, que no había en ellos pecado ni error, y estaban radicalmente equivocados.
Se recuerda que incluso el Señor contó una parábola y dijo: 2 hombres subieron a orar al templo. Uno era fariseo, de pura cepa, y el otro era un gran pecador. Y si usted recuerda, al final dice que el fariseo, con toda su religión, no fue justificado por Dios, y el pecador, con toda su carga de maldad, fue limpiado por Dios. Porque Dios no ve como ve usted o como veo yo, porque Dios puede ver la profundidad de nuestro corazón. Lo que sucede con las personas es que las personas, en su arrogancia y orgullo, piensan: no, yo estoy en lo correcto, yo sé lo que estoy haciendo. Porque nosotros ante Dios somos insensatos, hermanos. Por no reconocer la grandeza y el poder que Dios tiene, nos equivocamos tanto. Y nos es más fácil juzgar a los demás y condenarlos que ver hacia nuestro propio interior. Y eso es lo que Dios trata de hacer con nosotros: enseñarnos que en lugar de que veamos para afuera, nos veamos introspectivamente. La opinión personal puede ser engañosa. Le hace creer a uno que es lo que realmente no es. Un ejemplo lo encontramos en la iglesia de la Odisea. Se recuerda que el domingo pasado leímos algo sobre esta iglesia, y si usted me acompañara a Apocalipsis 3, verso 17, va a darse cuenta de que cómo esta iglesia estaba viéndose a sí misma de una manera equivocada. Dice en Apocalipsis 3, verso 17: porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Se da cuenta cómo se miraban ellos a sí mismos? Y Dios los saca de su error y le muestra cómo está. Mire, cuando usted quiera realmente ver cómo está, clámele a Dios: Señor, muéstrame cómo estoy yo realmente, no como yo creo que estoy, porque tú no me vas a engañar, Señor. Y si le duele, alabe a Dios, porque lo está sacando de un error, de un hoyo, y le está poniendo sus pies sobre la roca, sobre Cristo. Porque mire el consejo que nos da Proverbios. Acompáñeme al libro de Proverbios, si es tan amable, en el capítulo 3, versículos del 5 al 8. Mire lo que Dios le dice a usted y a mí: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus. Mire qué consejo más tremendo el que Dios nos da, porque Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Él conoce de qué adolecemos. Él conoce nuestras necesidades ingentes continuamente, porque solo Dios sabe lo que en verdad nosotros somos. Ahora, tampoco fue juzgado este rey en la balanza del pueblo o de las otras personas que estaban ahí, porque habían muchas personas ahí observándolo. Y es interesante ver que la gente puede tener un concepto equivocado de nosotros. La gente puede creer que somos buenos y realmente ser malos, o puede creer que somos malos y en realidad ser buenos. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Porque usted no es Dios, ni yo tampoco. No podemos ver el interior de las personas. Dios quiere que nosotros tratemos de ver a través de los ojos del Espíritu Santo. El Señor quería que nosotros abriéramos esos ojos, porque somos demasiado miopes espiritualmente y no alcanzamos a ver la realidad de las cosas, y por eso vivimos en un continuo sufrimiento. Sufrimos demasiado porque las cosas no son como queremos que sean o como creemos que deben ser. Pero cuando aprendemos a ver con los ojos de Dios, comprendemos mejor todas las cosas. Nos volvemos sabios como el Señor quiere que seamos. ¿Sabe que David le dijo a Dios en uno de los salmos: he aprendido más que los sabios ancianos que están conmigo? Me he vuelto más capaz y más inteligente que toda la gente que estuvo antes y después de mí, porque yo me he basado en tu consejo y en tu palabra, le dijo. Mire qué maravilloso. Un rey reconociendo que no era súper inteligente por sí mismo,
ni por la capacidad que él tenía en sí mismo, sino porque él se aferraba a la palabra de Dios. Mire, nos cuesta entender eso, porque pensamos como que Dios está anulando nuestra capacidad, nuestra actitud volitiva, nuestro intelecto, pero no es así. Porque si algo ama a Dios de cada uno de sus hijos y de sus hijas es la obediencia. Y por eso se enseña de una manera espiritual que los pasos que debemos traer nosotros los creyentes es fe y obediencia. Fe y obediencia. Porque eso va a redundar en nuestro propio beneficio y en beneficio de nuestros descendientes, de nuestras familias. Usted sabe que los norteamericanos son especialistas en encuestas. Y ellos han tomado familias desde la época en que don George Washington era el presidente de esa nación. Lastimosamente era un ocultista. Y han tomado personas y han tomado sus generaciones. Pero lo que ha definido la generación es que sea cristiano o que no sea cristiano. Vamos a esperar que termine el teléfono que está sonando. Gracias. Y cuando tomaron la descendencia de las personas que no eran cristianas, descubrieron que eran personas fugitivas de la ley, fuera totalmente de la moral, fuera de la integridad, pero créame, por generaciones, hasta el siglo XX. Pero tomaron de la misma forma personas que venían de gente obediente, de gente que amaba a Jesucristo. Y todas esas personas eran benditas en todo lo que hacían, en todo lo que poseían, y sus generaciones fueron benditas. De tal manera que cuando nosotros buscamos realmente obedecer a Dios, lo único que conseguimos es crear una progresión geométrica de bendición sobre nuestra descendencia. ¿No les gustaría a ustedes que todos sus descendientes amaran a Dios, hermano? Yo quisiera eso, porque eso salvaría a mis hijos de tanta maldad que nos rodea, de tantas cosas malas que hay. La persona que trabaja aquí con nosotros, nuestro hermano Carlos, él se crió prácticamente desde que era un niñito solito en El Salvador. No había papá, no había mamá. Y él nos decía el otro día como un testimonio que él se metió con los mareros, porque a pesar de que el recibimiento fue una paliza de 30 segundos, que casi lo matan, él sintió que ellos lo querían como una familia. Yo estaba buscando un papá y una mamá, un hogar, una familia, y ahí lo encontré. Ahí encontré el hogar que yo estaba buscando. Ellos me abrieron los brazos y me recibieron como que hubieran sido una familia. Pero todos los que lo recibieron eran igual que él. Estaban buscando un hogar y una familia. ¿Y qué es lo que sostiene el hogar? La palabra de Dios. ¿Quién inventó el matrimonio? Dios. Todo eso fluye y viene de Dios. Usted necesita el calor de un hogar. Usted necesita un padre. Usted necesita a alguien que lo consuele y lo fortalezca todos los días. Y usted me dirá, pero mis padres ya fallecieron. No. El Dios Todopoderoso es su papá. El Espíritu Santo es su consolador. Y Cristo es la fuerza que lo impele a seguir viviendo. Él es una familia en la cual nosotros nos abrigamos. Él es la sombra que nos cobija, el consuelo que necesitamos todo el tiempo. Nosotros tenemos dicha porque tenemos un Padre amoroso, hermanos. Un Padre especial, maravilloso. Por eso fue que Dios, cuando comisionó a Samuel para que fuera a escoger a un hijo de Isaí, se equivocó cuando vio a Eliab. Vio a Eliab, que era un hombre alto, rubio, de buen parecer, dice la Biblia, sea un hombre guapo. Y cuando lo vio y puro militar, él dijo en su corazón, de verdad estoy ante el nuevo rey de Israel. Pero acompáñeme lo que dice Dios. Vaya al primer libro de Samuel, si es tan bondadoso, capítulo 16 y versículo 7. Primer libro de Samuel 16, verso 7 dice: y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Él ve nuestro interior.
Por eso cuando nos pesa en su balanza, Él es justo. Y eso es maravilloso que nosotros lo podamos ver. Porque Belsasar fue pesado precisamente en la balanza de Dios. Y ahí fue hallado inequívocamente mal. ¿Se recuerda cómo dice Gálatas, la carta a los Gálatas, capítulo 6, versículo 7? Dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Eso quiere decir que a Dios no lo podemos engañar jamás, de ninguna manera o forma. Y aquí estamos viendo nosotros cómo este rey se engañó a sí mismo, porque él se miraba de una manera diferente. Cuando usted lee en 1 Corintios 13, que es donde Pablo habla enfáticamente del verdadero amor, en el versículo 12 dice, ahora vemos oscuramente como por espejo, dice él ahí, ¿verdad? Pero sigue diciendo en la parte final, dice, ahora conozco en parte, pero entonces veré, dice, como fui conocido. Porque aunque usted no me lo crea, Pablo le está diciendo a usted y a mí que cuando estemos frente a Dios, Él va a pasar nuestra vida frente a nuestros ojos y nos va a decir, ese eras tú o esa eras tú. ¿Y usted qué cree que vamos a decir nosotros? No, Señor, se parece. Acuérdate que hiciste 7 caras parecidas, ¿no? Saber qué le vamos a argumentar a Dios. Pero Dios nos va, lo que hacemos en la intimidad, donde nadie nos mira, esas cosas Dios las va a proyectar ahí frente a nuestros ojos. ¿Sabe por qué? No por morbo, sino porque Él sabe que no reconocemos el mal que está en nosotros, nuestras pésimas actitudes, las equivocaciones que cometemos todos, hermanos. Y Él nos va a mostrar realmente cómo éramos o cómo hemos sido en esta tierra. Por eso es tan interesante ver este caso del rey Belsasar. Y aparte de este juicio de balanza, usted debe observar algo también, que este juicio fue inesperado. Fue una acción sorpresiva de Dios. Perdón que le pregunte algo. ¿Cree usted que hoy el Señor lo pueda poner a usted en balanza? Amén. Amén. Hace muchos años, un hermano que recién había empezado a llegar a la iglesia fue pesado en balanza de una manera muy tremenda. Él atravesó a pie la Roosevelt y venía un camión de esos que tienen una cosa que da vueltas así para concreto. Usted ha visto esos camiones, son gigantescos. Y ese camión, cuando él atravesó la calle, imprudentemente el camión no esperó que él terminara de pasar y lo golpeó y lo hizo volar. Y lo lastimó mucho. Sin embargo, lo que hicieron, el mismo chofer del camión lo quiso llevar a un hospital. Le dijo, no, porque yo voy a la iglesia. Y él llegó a la iglesia y cuando llegó me dijo, fíjese que me pasó esto y esto. Yo sentí una cosa tremenda. Pero sabe una cosa, me dijo él, si usted ora, Dios me va a curar. Amén. Y oramos y el Señor lo sanó. Y aquí está sentado el hermano Guillermito. La honra y la gloria sea para Dios. Alabado sea Dios. Alabado. Porque podemos ser probados en cualquier momento. Y esa es una prueba, pero hay otras que son sumamente abatientes y dolorosas. Y no nos gusta ninguno, hermanos, porque sufrimos. Pero este rey no solo sufrió, sino murió. Y usted le puso atención. Porque Dios no es cruel. Dios nos quiere enseñar y quiere que obedezcamos sin necesidad de aplicar la disciplina sobre nosotros. Belsasar nunca se hubiera imaginado que ese día Dios le iba a pesar. Igual que nosotros. Nosotros vivimos haciendo planes para el futuro y nuestra vista está en el futuro, pero nunca pensamos en el hoy y en cómo estamos en nuestra relación con Dios. Ahí me decía un hermano, la pena si me muero es si me voy al infierno o me voy al cielo. Me decía, yo quiero decir estar seguro. Si usted aceptó a Cristo en su corazón, le dije, de corazón, usted se va al cielo, le dije, porque Cristo ya lo limpió de pecados. Pero de lo que no se escapa es de su responsabilidad. ¿Ha guiado usted a sus hijos a Cristo?, le dije. ¿Les ha estorbado para que no se aparten y ellos realmente vayan al infierno? Me dijo,
No, me dijo, hágalo, empieza. No me van a oír, no importa. Hábleles y déjeles la palabra. ¿Qué nos mandó hacer el Señor a nosotros? A sembrar, amén. Así es. Entonces, ¿cuál es mi responsabilidad con mis hijos? Sembrar. Ahora, ¿quién va a dar el crecimiento? Dios, amén. Así es. Entonces, ¿cuál es la función de ustedes como padres? Sembrar en sus hijos la palabra. Ustedes no son los salvadores de ellos. Ustedes son el instrumento de Dios para que encuentren la salvación. Y no se cansen de decírselo a sus hijos. Porque a quien le van a pedir cuentas de los hijos es al papá. El papá nos va a decir, nuestro papá Dios nos va a decir a nosotros: te di tantos hijos, que hiciste de ellos? Y qué lindo decirle: Señor, le sembré la palabra hasta donde pude, Señor. Y aquí están contigo. Algo tan simple lo que le estoy diciendo, pero aunque no me lo crea, tiene una profundidad abismal. Porque nosotros nunca pensamos en el fin. A veces creemos que somos eternos y no es así. Un día vamos a ser pesados como este rey. Y qué lindo que Cristo sea el que nivele. Mi madre me inclinó a mí a leer muchos libros desde que era una niñita. Yo tenía 6 años, ya sabía leer y escribir, gracias a Dios, y lo que más hizo fue ponerme a leer. Pero dentro de lo que me leía, muchas veces me contaba anécdotas. Y un día me contó una anécdota y me dijo: un día vas a leer sobre Tamerlán, me dijo, que fue un gran rey, lleno de poder en el oriente, un descendiente de Gengis Khan, y era sumamente poderoso. Y un día iba con sus tropas a invadir una ciudad y se le rendían de tan poderosos y tan crueles que eran. Las ciudades se rendían totalmente. Y cuando él iba en el camino, dice que él vio a un cerdo moribundo a la orilla del camino. Y él detuvo al ejército, se bajó de su caballo, cortó unas hojas de plátano y se las puso encima al cerdo que estaba muriendo. O sea, tuvo misericordia de ese animal que estaba muriendo y siguió su camino. Y luego me dijo: Tamerlán se murió. Y cuando llegó dijeron: suban a la balanza a Tamerlán. Y por más que querían ponerle cosas buenas, la balanza seguía con Tamerlán como que pesaba peor que el plomo. O sea que Tamerlán iba derecho al infierno, dice. Y entonces, cuando ya lo iban a condenar, apareció el cerdito y se subió en el otro plato de la balanza y la niveló. Entonces le dije a mi mamá: ¿eso dónde lo sacó usted, mamá? Le dije: es una anécdota, me dijo mi mamá. Pero lo que pasa es que esas cosas tenían moraleja, y eso era lo que ella quería que yo viera. Que debemos de tratar que el que nivela se llama Jesucristo. Alabado sea Dios. Glorificado sea Jesús. Ahora, Dios en su paciencia, porque Él es muy paciente, permite que el hombre haga lo que Él quiere y como Él quiere. Pero llega el momento inesperado cuando Él llama a hacer cuentas. Y esa es la parte difícil para el desobediente. Le voy a contar algo que está en la Biblia. Habían 2 ciudades portuarias muy poderosas, Tiro y Sidón. Y estos dos puertos, estas 2 ciudades, se sostenían con todo el trigo que le compraban a Herodes. Pero Herodes se enojó con ellos y ya no les dio trigo. Y ellos no hallaban cómo hacer para que él les proveyera trigo. Se lo estoy resumiendo. Y un día que él fue a una de las ciudades marítimas de Israel, que se llamaba Cesarea, estando él en el mar, llegaron los de Tiro y de Sidón y le fueron a echar flores, y él los arengó. Y cuando él les habló, mire lo que sucedió. Vaya conmigo, si es tan amable, al libro de los Hechos, capítulo 12, versículo 23. Porque la gente, cuando él habló y los arengó, le comenzaron a gritar por agradarlo, por chaquetearlo, como diríamos aquí en Guatemala: voz de Dios y no de hombre. Y él se sintió hinchado en su megalomanía. Pero dice aquí el verso 23: al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró. Qué tremendo, ¿verdad, hermanos? Esa balanza estuvo tremenda. Piense por un momento que una persona en un instante se llene de esas bacterias que produzcan gusanos y que vivos se lo estén comiendo.
Porque eso está ahí en la Biblia, no lo estoy inventando yo, no es fantasía. Eso está registrado en sus anales. De tal manera que podemos ver cuando el hombre no le da la gloria y la honra a Dios. Hermanos, nosotros los seres humanos somos tan difíciles. Yo le digo al Señor, cuando estoy estudiando y estoy orando, le digo: Señor, ¿cómo te agradezco la paciencia que tienes con nosotros? ¿Cómo te agradezco la tolerancia, el amor, el cuidado? No sé, a veces le digo: Señor, te doy gracias por ser tu hijo, porque si fuera al revés, si Dios fuera un hombre, ya nos hubiera destruido, hermanos. Déjeme que le diga algo. El pueblo de Israel irritó tanto a Dios que le dijo el Señor a Moisés y a Aarón: apártense, voy a destruir totalmente a la nación. Y ellos se pusieron en medio y le dijeron: no los destruyas, por favor, no los mates. Y él no los mató. Pero Dios es amor, pero también es fuego consumidor. No debemos abusar del amor de Dios. Se recuerda que entre los israelitas hubo un grupo con Coré, Datán y Abiram que se levantaron contra Moisés y les dijeron: ¿y a ustedes quién nos puso? Estamos hartos, nos sacaron de Egipto y nos han traído en este desierto, no nos dejaron entrar a la tierra prometida, ya se murió una generación aquí. Estaban furiosos contra Dios. Y sabe una cosa, cuando se pusieron con esa ira en contra de Dios, Dios los pesó y los halló faltos. Pero hubo algo terrible, porque después que insultaron a Moisés y a Aarón, Moisés les dijo, porque Dios se lo había autorizado, y le dijo: ¿qué pasaría si Dios hiciera algo nuevo y la tierra se abriera y los tragara a todos ustedes? Y le dijo a la congregación: apártense de las tiendas de ellos. Y se apartaron. ¿Y sabe una cosa? Dice que la tierra se abrió y los tragó vivos. Ellos, sus hijos, sus nietos, sus animales, sus pertenencias, todo se fue al magma, a esa lava que está deshecha de fuego. Y los mismos israelitas tuvieron que huir del terror que les provocó. Vaya conmigo, si es tan amable, a Números capítulo 16. Vamos a leer ahí solo 2 versículos, el 31 y el 32. Dice el verso 31, Números 16, 31. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Lo que estoy tratando de decirle es no asustarlo, sino que usted considere que no va a suceder exactamente eso ahora con usted. Pero si usted se aparta de Dios, usted se está exponiendo a ser pesado en un momento dado por Dios y a ser encontrado falto. No debemos dejar que eso nos acontezca. Debemos mantener nuestros ojos en Dios. Él es el autor y el consumador de la fe. ¿Cuál fue la causa del juicio? Daniel le recordó a Belsasar todos los beneficios que Dios le había dado a su abuelo, a Nabucodonosor. Fíjese que Dios bendijo a ese hombre, que era un hombre cruel, un conquistador, Nabucodonosor. Era un rey de reyes. Y este hombre era un hombre duro en su corazón, pero que podía ver el poder de Dios, porque se dio cuenta cuando tuvo un sueño, si usted se recuerda, que el único que se lo pudo describir fue Daniel. Era una estatua de diferentes metales y con diferentes animales, porque estaba viendo él de atrás hacia adelante el futuro. Dios le permitió que fuera de esa forma y que Daniel se lo describiera, y reconoció que Dios, nuestro Dios, es el Dios verdadero, el único Dios. Pero hermanos, al poco tiempo se le olvidó, y Nabucodonosor, en su arrogancia, cuando vio esa belleza en que se había convertido su ciudad, dijo: el poder de mi mano es lo que ha hecho esto. Y en ese instante Dios lo convirtió en un animal. Se volvió un animal al cual lo ataron donde había grama, y ahí lo tuvieron comiendo monte, porque eso era lo que comía. Y dice que le crecieron las uñas como garras de águila, y el pelo le creció en el cuerpo porque estaba desnudo, y ahí estaba encadenado. 7 años estuvo así como un animal. Y cuando volvió otra vez en sí,
Dios le restauró al reino. Mire cómo es de misericordioso Dios. Y ese era el abuelo de este hombre, y este joven rey, no quiso reconocer todas las bondades que Dios había provisto para su abuelo. Él se volvió en contra de Dios, no le dio gloria a Dios, sino quiso hacerle daño. Y vemos cómo Belsasar no aprendió la lección. Específicamente, Belsasar no se había humillado en su corazón con Dios. Y déjeme decirle algo triste: muchos cristianos somos así con Dios. Somos arrogantes. La Biblia nos dice algo y nosotros lo cuestionamos y lo acomodamos según nuestro gusto. Y eso Dios lo está pesando. Dios lo está viendo. Usted tiene que recibir la palabra de Dios como un niño y obedecerla. Como decía mi abuelita, sin rezongar. Porque Dios sabe qué es lo que está haciendo con nosotros. Había profanado las cosas sagradas de Dios. Les había dado alabanza a dioses falsos. Porque la fiesta que él hizo era en honor a un dios que se llamaba Bel, uno de los dioses que más temor les tenían ellos. Y nunca honró a Dios. Vaya por favor conmigo al libro de Daniel, capítulo 5 y verso 23. Y dice ahí la palabra, Daniel 5:23: sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebisteis vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven ni oyen, ni saben. Y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca, dice la Biblia, honraste. Tenemos que aprender a honrar a Dios con nuestra obediencia, hermanos, con nuestra vida diaria. La mejor ofrenda que usted le puede dar a Dios es su corazón. Pero a nosotros no nos gusta, hermanos. ¿O realmente nos arrebata el corazón venir a la iglesia, hermanos? Gloria a Dios por los que les gusta, pero la mayoría está... Yo le estoy pidiendo al Señor, ayúdame a poner así primera clase como en los aviones. Así hasta se pueden reclinar. Y les vamos a poner audífonos, por como la palabra entra por los oídos. Aleluya. Entonces nosotros vemos el carácter inevitable de esto. No se puede cambiar. Cuando yo voy en contra de Dios, es inevitable que el juicio de Dios venga sobre mí. Entienda algo, en Cristo nosotros ya fuimos perdonados, salvados y benditos, y tenemos la vida eterna. Pero como hijos e hijas de Dios también adquirimos un compromiso de responsabilidad con Él, y yo tengo que cumplirlo. Por supuesto, yo los puedo engañar a ustedes y no cumplirlo y hacer lo que yo quiera en escondidas. Pero les reitero, el juicio va a venir. Y usted se va a dar cuenta cuando vea la mano de Dios sobre mí. Porque Dios no está jugando conmigo, hermanos, ni con ustedes. Dios es amor, pero también nos disciplina. Hebreos 12 dice que Dios al que toma por hijo, lo disciplina y lo azota, dice. Porque si no, no es su hijo, sino un advenedizo, un bastardo, dice. Y nosotros no somos bastardos, somos hijos del Padre Celestial. Alabado sea su nombre. Entonces aquella misma noche murió este rey que se creía, por ser joven, con la carretera abierta para correr hasta donde le diera la velocidad del automóvil. Y el rey Darío de Media lo invadió y lo mató. Porque lo inevitable del juicio de Dios lo afirma San Pablo. Vaya conmigo a la carta a los Romanos, y aquí estoy concluyendo el mensaje. Romanos capítulo 2, versos 5 y 6. Le ruego con todo respeto que lo asimile para usted. No piense que es para otra persona. Es para mí y para usted lo que Pablo nos dice aquí con misericordia de Dios. Dice, pero tu dureza... ¿Somos duros o no somos duros, hermanos? Amén, ¿verdad? Somos duros. Dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras.
A partir de hoy, órele a Dios y dígale: Señor, ayúdame a que no me vea como me veo, sino que me vea como me ven tus ojos, para agradarte a ti y no agradarme a mí mismo. Porque yo quiero hacer tu voluntad, Señor. Yo no quiero ser pesado en balanza, yo quiero irme contigo. Porque a nadie le gusta que llegue la mano de Dios y le corrija de esa forma como lo hizo con este rey. En conclusión, la historia del fin de Belsasar debe ser una lección para todos y principalmente para aquellos que se alejan de Dios. Porque llegó un momento en que Belsasar fue pesado en la balanza de Dios cuando menos se lo imaginó. Y la razón de su juicio fue su pecado, y la sentencia se cumplió, dice, al pie de la letra. Nos libre Dios a nosotros de no cumplir con lo que Él desea que cumplamos. Y el propósito de hacer un mensaje para ustedes, el propósito de escudriñar la palabra para mandarles a ustedes un mensaje de Dios, yo quiero que entienda. El propósito no es molestarlo a usted o tocar puntos que tal vez a usted le van a irritar o le van a molestar. El propósito de la palabra de Dios es para que cambiemos nuestro destino. Nuestro destino no es el infierno, hermano, ni el castigo. Nuestro destino es la libertad, la bendición, el gozo eterno y estar con Dios para siempre, no el infierno. Por eso es que cuando uno hace un mensaje, el propósito que lleva es espiritual, porque antes de hacerlo se ora, se pregunta si eso es lo que Dios quiere que se predique, si eso es lo que Dios quiere, con lo que quiere llegar al corazón de cada uno de ustedes. Porque el ser humano es tan arrogante que cuando hay un mensaje que es duro dice: qué bueno que le están dando a aquel, ¿verdad? Y es para uno, hermanos, es para uno, hasta para mí. A veces yo estoy haciendo esto y yo me hinco y me pongo a llorar y le digo: Señor, así soy yo de feo, perdóname, Señor, limpiame. Porque uno se equivoca. Yo no soy mejor que ustedes, pero tengo la misma prerrogativa que ustedes, que si me arrepiento y pido perdón, Él me limpia. Y Él me usa, aunque soy indigno, me usa para estar aquí y ser una bocina de Él para bendecir sus vidas, hermanos. Ustedes no vienen aquí por religión, ustedes tienen hambre y sed de justicia. Y la palabra les va a dar revelación, conocimiento, bendición y seguridad cada día de sus vidas. Obedezcan a Dios, hermanos, obedézcanlo en todo, porque lo único que van a garantizar es una vida plena y una bendición para sus hijos. Cierren sus ojos, por favor. Padre, yo te doy gracias por permitirme ser tu instrumento. Yo te pido perdón, Señor, porque yo soy un ser humano que desobedezco y fallo. A mí nadie me ve, Señor, pero tú me ves. Y yo no quiero, Señor, que venga juicio sobre mí. Pero como ellos son mis ovejas, Padre, yo soy su pastor. Yo vengo esta mañana para implorarte, para rogarte, para pedirte que los ayudes, Señor, porque ellos como yo no nos vemos como somos realmente. Nos equivocamos, Señor, perdónanos. Te ruego que los ayudes a ellos para que se vean a sí mismos con tus ojos, para que anhelen la perfección tuya cada día de su vida, para que ellos sean benditos en su entrar y en su salir, y a través de esa bendición bendigan a sus hijos y a los hijos de sus hijos, Padre. Ayúdanos a comprender que nosotros estamos creando una generación bendita y que no nos podemos dar el lujo de desobedecerte para crear una generación maldita. Bendícelos, Padre, bendícenos abriendo nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales, y abre las ventanas de los cielos sobre nosotros, para que al ver tu misericordia, tu favor, tu abundancia, tu cuidado sobre nosotros tengamos temor en nuestro corazón de dejar de obedecerte, Señor. Tú tienes tanta paciencia y tanta dulzura con nosotros, pero eso no implica que no seas un Dios disciplinador. Ayúdanos, Padre, a no recibir este tipo de castigo como el de Belsasar, sino que nosotros nos pleguemos a tu voluntad, te obedezcamos con amor y descubramos lo maravilloso que es seguirte a ti, Señor, porque tú eres el éxito para nuestra vida en todas las áreas de lo que comprende la vida. Te pido, Señor, que tu paz y tu bendición esté sobre cada uno de tus hijos y de tus hijas.
Te pido con todo mi corazón que a través de ellos sean benditos sus descendientes. Te pido que a través de ellos hagas tú resplandecer tu rostro sobre sus familias y puedan llegarte a conocer a ti. Te ruego que ellos sean testimonio vivo sin abrir su boca, sino que al obedecerte y al estar bajo tu sombra poderosa, puedan ellos ser un testimonio maravilloso para sus familias y que quieran buscar tu rostro, Señor, y conocerte a ti diáfanamente. Te pido con todo mi corazón que ellos sean benditos. Bendícelos en su entrar y en su salir. Bendice, Señor, su arteza y su mesa de amasar. Que por un camino venga su enemigo y por 7 huya de ellos. Bendícelos con sabiduría de lo alto, esa sabiduría que es primeramente pura, y que ellos puedan anhelar, Señor, tener ese conocimiento en sus corazones. Bendícelos en sus pensamientos, en sus propósitos y en su futuro. Bendícelos en el conocimiento de tu palabra y en el conocimiento tuyo, y que ellos puedan tener la certeza en su corazón que tu amor no les va a negar ningún favor. Por eso, con todo mi corazón, esta mañana yo estoy bendiciendo a tus hijos y a tus hijas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Padre, por esta mañana y por esta palabra en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén.